Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Andrea Cuevas Ortiz y en esta exposición veremos sobre los artefactos de tomografía computada. Primero vamos a ver una definición sobre qué son los artefactos. Los artefactos están implícitos en la calidad de imagen. La calidad de imagen va a depender de diversos factores como la homogeneidad, la resolución espacial, el ruido, la resolución del contraste y además de artefactos. Por esto es importante reconocerlos y comprender por qué se producen para evitar su aparición. El artefacto se define como una imagen correspondiente a cualquier estructura que no está presente en la región anatómica examinada. Estos pueden degradar la imagen de la tomografía computada, pudiendo llegar a no ser diagnóstica. Estos ocurren como resultado de la interacción entre el paciente y el tomógrafo. Los artefactos están subdivididos en tres grupos, dependiendo de su origen, como las razones físicas, de movimiento y fallas técnicas. Entre estos encontramos diversos tipos que son los movimientos del paciente, presencia de cuerpos extraños o material metálico, en este caso puede ser también material médico, errores en las medidas de atenuación de los rayos X, endurecimiento del haz de rayos X, efecto de volumen parcial, mal funcionamiento de los detectores o problemas técnicos y los errores en espiral o de remolino. La manifestación en la imagen se pueden evidenciar como rayas, como lo evidenciamos acá en esta tomografía, en este corte axial de cráneo, vemos entre rayas blancas y negras que se sobreponen sobre las estructuras, anillos, ruido o bandas o líneas blancas o negras superpuestas. Los artefactos por movimiento del paciente. Los movimientos voluntarios como involuntarios, como la respiración, el latido cardíaco, el peristaltismo, pueden provocar artefactos en la imagen, los cuales aparecen como rayas, desenfoque o borrosidad. Este es el más frecuente de los artefactos. Se produce porque los datos adquiridos para reconstruir la imagen cambian de posición debido al movimiento del paciente. También suelen aparecer generalmente en exámenes donde es necesario contener la respiración o en exámenes con niños. En pacientes que no pueden evitar los movimientos, hay la posibilidad de que se maneje bajo sedación y con inmovilización con dispositivos, pueden ser con el velcro, para evitar que el paciente tenga movimientos involuntarios. En el caso de los movimientos involuntarios como la respiración, el tomógrafo posee un software de corrección y escaneos parciales para sincronizar el latido, por ejemplo el latido cardíaco con la adquisición de imagen. Reduciendo así el tiempo de adquisición, se reducirá la aparición de artefactos cardíacos o respiratorios de manera que se pueda bajar el pitch. Como lo evidenciamos en esta imagen, se pueden ver aquí el movimiento del paciente como imágenes de forma difuminada o de forma fantasma en esta tomografía de cráneo en este corte axial. El artefacto fuera de campo se trata de un defecto en la medición por no encontrarse todo el objeto dentro del abanico de radiación, es decir, parte del paciente no queda dentro del campo de medición de los detectores o el campo de radiación. Es, por ejemplo, cuando un paciente no puede alzar los brazos, en una tomografía de abdomen o de tórax, los brazos nos van a crear un artificio. Este artefacto puede aparecer como rayas o sombras en la imagen y se puede evitar con un buen posicionamiento del paciente y la medición y ampliación del diámetro de exploración o del campo de visión. Como se evidencia en la figura 3, los brazos se ven a los laterales de la tomografía y estos producen un artefacto sobre la imagen. Los artefactos por movimiento del sistema. Estos corresponden a artefactos por vibración del sistema, del tubo o los detectores e incluso la mesa de exploración. Solo pueden ser atribuidos a un daño de estos componentes, por lo cual la forma de evitarlos se tendrá que proceder a una inmediata reparación. Artefactos por un error de estabilidad se producen por una pérdida de sensibilidad de un detector o de un grupo de detectores dependiendo del sistema de reconstrucción de imagen. Aparecen como anillos o rayas
Como consecuencia, aumenta el ruido de la imagen. Este se puede evitar mediante la calibración de los detectores. En esta tomografía de cráneo podemos ver en el corte axial cómo se evidencian múltiples anillos que aparentan como unas rueditas donde nos indican las flechas. Aquí vemos, y en esta parte inferior vemos que toda la imagen se puede ver con artefacto. El artefacto por endurecimiento del haz de rayos X. Este se endurece al atravesar un objeto, es decir, la energía media del haz aumenta al atravesar una estructura, ya que los fotones de menor energía son absorbidos antes que los de alta energía. Cuando existen muchas interfaces entre aire, líquido, aire-hueso, líquido-hueso, pueden aparecer bandas porque hay una gran variación en el grado de endurecimiento del haz al atravesar uno y otro objeto. Como lo podemos evidenciar en esta imagen, en este corte axial de TAC de cráneo, se detectan donde indican las flechas artificios lineales que se originan a nivel de los peñascos y se extienden hacia el hueso occipital. Esto se produce por el endurecimiento del rayo, aquí lo vemos que está en ambos lados. El artefacto por falta de linealidad. Cuando una estructura de atenuación homogénea es leída por cada detector en proyección, todas las atenuaciones serán iguales, pero si la medición obtenida por algún detector no es proporcional a la de los detectores vecinos, se va a encontrar una diferencia de un 0.1% de ganancia. Esto procederá al error y en la imagen se mostrará como un artefacto de formas anillos o de rayas, como lo evidenciamos en esta imagen. Si en el lugar de ser un solo detector o un grupo de detectores, el error se puede corregir disminuyendo el grosor del corte mediante la colimación. El artefacto metálico o de streaking se produce por la presencia de objetos metálicos o también puede ser material quirúrgico dentro del campo de visión. Este artificio se reconoce porque el elemento de alta densidad genera un halo de falsa absorción en una o varias direcciones, como consecuencia de la variación abrupta de la densidad. Se evidencia como bandas o rayos en forma de sol o de estrella. Se puede evitar retirando los objetos metálicos y cuando no sean posibles retirarlos, se pueden utilizar métodos de corrección postproceso de imagen. Por ejemplo, vemos acá en esta tomografía corte axial de muslo, donde se aprecian múltiples perdigones que provocan un artefacto en rayos de sol, como se evidencia aquí en la imagen. Y en este corte axial de cráneo con un artefacto metálico, evidenciamos que la densidad metálica sobrepasa sobre la estructura que se va a analizar. El artefacto de volumen parcial se produce cuando varios tejidos están contenidos dentro de un voxel y algunos de estos lo ocupan parcialmente. El haz de rayos atraviesa estructuras heterogéneas y de alta densidad dispuestas en forma paralela al eje del giro del sistema. Suele presentarse en la base del cráneo a nivel de los peñascos y en la protuberancia occipital interna. Este se minimiza utilizando cortes de espesor fino y se elige una sección de corte ubicada en el centro de la zona a evaluar. Como vemos en esta imagen de tomografía de cráneo o en este corte axial, apreciamos bandas lineales hipo e hiperdensas originadas en los peñascos y la protuberancia occipital interna por un artificio de volumen parcial. Es donde nos indican las flechitas. Aquí podemos ver el artefacto que se produce en la imagen. El artefacto escalonado se produce en las imágenes multiplanares o 3D reformateadas, manifestándose en los bordes de las estructuras estudiadas como líneas superpuestas. Este artefacto es semejante a peldaños de escalera, por esto su nombre. Como evidenciamos acá, en esta reconstrucción multiplanar de un corte sagital, en ventana ósea se observa el artificio escalonado a nivel de la epífisis distal del fémur y en el polo superior de la rótula, como indica en la flechita. Aparece en las imágenes que necesitan una gran colimación y una reconstrucción no solapada. Se elimina virtualmente
con cortes finos y reformateados. En esta reconstrucción tridimensional de cráneo, de tomografía de cráneo, en ventana ósea, en el extremo superior de la calota, se evidencia el artificio concéntrico y escalonado, es decir, que se ven estas escaleritas y estas líneas que producen el artefacto. El artefacto en cebra se observa como tenues rayas escalonadas en reconstrucciones multiplanares y 3D en el plano sagital o coronal. Se genera por un excesivo grosor del corte que origina una inhomogeneidad a lo largo del eje Z. Como vemos en esta tomografía de cuello, en este corte coronal, se evidencian líneas horizontales superpuestas sobre la estructura a estudiar. Para reducirlo, se pueden emplear algoritmos informáticos. El artefacto en molino de viento se produce cuando la fila de detectores pasa por el plano de interés y la reconstrucción oscila entre las medidas de un solo detector y la interpolación de dos o más detectores. Si existe una gran diferencia de contraste entre estos, se crea una imagen distorsionada con forma de anillos concéntricos y espiculados, hipo e hiperdensos, y estos son más evidentes en los cortes finos. Este artefacto se produce en equipos helicoidales en los cuales la mesa avanza continuamente mientras el tubo de rayos X rota alrededor del paciente. Este se reduce disminuyendo el paso de la hélice o empleando algoritmos informáticos. Como lo evidenciamos en la tomografía de abdomen en este corte axial, se evidencia el artefacto de remolino o molino de viento en toda la imagen, lo cual impide su lectura y su diagnóstico. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el material de apoyo, y muchísimas gracias por su atención.